Ya no aguanto más, susurró Patricia con los dientes apretados, mientras secaba por quinta vez la misma taza impecable, solo para tener una excusa de permanecer en la cocina, desde que se había casado con Rodrigo. Su mayor conflicto no era con él, ni con la rutina del matrimonio, no era con su suegra, esa mujer de rostro sereno, voz suave y mirada que parecía leerlo todo. Vivía en su casa desde hacía 8 meses, y Patricia nunca había aceptado eso del todo. Dona Cilia no pedía nada, no exigía nada, apenas estaba ahí. Cocinaba temprano, tendía las camas, incluso preparaba la lonchera de la nieta sin que nadie se lo pidiera, pero su presencia llenaba cada rincón como si fuera una sombra imposible de ignorar. Y eso para Patricia era insoportable. ¿Sabes qué día es hoy, Rodrigo?, dijo en tono seco mientras lo observaba quitarse los zapatos al volver del trabajo. Martes. Pucha, otro martes en el que tu madre decidió reorganizar mis cajones. ¿Qué? ¿Otra vez? Rodrigo intentó reír, pero se encontró con la mirada helada de su esposa. Él suspiró. Quería calmarla, pero no sabía cómo. Su madre y su esposa eran mundos distintos que apenas se rozaban y, cuando lo hacían, era como si saltaran chispas invisibles. Ella solo quiere ayudar, intentó decir. No necesito ayuda. Rodrigo, necesito privacidad. Mi casa no es una pensión. Esa frase lo atravesó como un cuchillo, pero no dijo nada, como siempre. Bajó la mirada y fue a cambiarse de ropa. En el fondo, Rodrigo se sentía atrapado entre dos mujeres que no se entendían. Su madre, viuda desde hacía 10 años, había dejado todo para venir a vivir con ellos cuando él se lo pidió. Después de una operación complicada que casi la dejó sin caminar, Patricia había aceptado por compromiso. Pero ahora, cada gesto de Dona Celia era una ofensa. En el desayuno del día siguiente, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Jais. Pan de queso, anunció la anciana con una sonrisa, colocando la canasta sobre la mesa. Otra vez pan de queso, bufó Patricia sin mirarla. ¿No puedes variar un poco? A nuestra hija le encanta, intervino Rodrigo rápidamente, pero su voz era débil. Y a mí me gustaría que me preguntaran si quería desayunar eso, agregó Patricia, clavando su tenedor en el plato como si fuera un acto de resistencia. La pequeña Lucía, de apenas 5 años, miraba a su madre y a su abuela sin entender. Solo quería que las dos se quisieran. Abuelita, ¿me llevas al parque hoy?, preguntó con una sonrisa esperanzada. Claro que sí, mi amor, respondió Celia, acariciándole el cabello. No, hoy la llevo yo, interrumpió Patricia. No quiero que se malacostumbre. Esa última frase fue más dura de lo que ella misma imaginó, pero no se disculpó. No podían, algo dentro de ella no se lo permitían. Durante la tarde, Patricia salió a hacer compras. Al volver, notó que la sala olía a canela. ¿Otra vez horneando?, preguntó al entrar a la cocina. Preparé un bizcocho. Pensé que te gustaría, respondió Celia, ofreciendo una servilleta con un pedazo humeante. Pensaste mal. Tengo intolerancia al gluten, ¿no sabías? La anciana bajó la mano lentamente. Nurse solo sonrió con tristeza. Patricia dejó sus bolsas sobre la mesa y se fue al cuarto. No podía evitar sentir que todo era una provocación, como si Celia estuviera constantemente queriendo probar quién mandaba en esa casa. Esa noche, cuando Rodrigo intentó abrazarla en la cama, ella lo rechazó. No puedo más, Rodrigo. Ella me está quitando el aire. ¿Qué quieres que haga? Es mi madre y esta es mi casa. Yo tengo derecho a decidir quién vive en ella. No podemos dejarla sola. Yo no estoy diciendo que la deje sola. Estoy diciendo que no quiero seguir viviendo con ella. ¿Y si me voy yo con ella? Entonces llévatela. Pero esta casa necesita paz. Rodrigo se volteó, sin decir más nada. Sabía que la conversación no llevaría a ningún lado. Sabía, también, que estaba perdiendo a su esposa lentamente. Lo que no sabía era cómo resolverlo sin romper a alguien en el proceso. A la mañana siguiente, Celia preparó café temprano. Se levantaba siempre antes del sol. Le gustaba ver el amanecer desde la ventana de la cocina. En su taza había dibujado con lápiz labial un corazón. Era una costumbre de cuando su hijo era niño. Siempre le dejaba un te amo de alguna manera. Patricia bajó las escaleras y se detuvo al verla. Por un instante, se quedó observando a esa mujer mayor que simplemente contemplaba el cielo. Se preguntó por qué no podía soportarla. ¿Era el pasado de Rodrigo lo que la incomodaba? ¿O era el amor que él aún sentía por ella? ¿Ya terminaste con mis cajones?, preguntó, quebrando el silencio. Solo quería ayudarte a encontrar tus medias. Estaban mezcladas con las de Rodrigo, dijo con calma. No necesito una madre, Ann. Ya tengo la mía. Y no vive aquí, lo sé, Patricia. No intento ocupar lugar de nadie. Ese no intento ocupar lugar de nadie. Le retumbó por dentro. Pero, como siempre, ella eligió ignorarlo. En esa semana, Patricia empezó a salir más. Evitaba comer en casa. Llevaba a su hija al parque, a la plaza, a tomar helado, cualquier cosa que la mantuviera lejos de Celia. Una tarde, al volver, encontró a la anciana dormida en el sofá con la niña en su regazo. La escena
La detuvo. La niña estaba segura, feliz, con un dibujo en la mano. «Mamá, mira, hice esto para la abuelita», dijo Lucía. «Es nuestra casa». Patricia miró el dibujo. En él estaban las tres, ella, su suegra y su hija, tomadas de la mano. No una familia, pero Patricia no lo vio así. Solo vio una invasión. Una mujer que no le permitía ser la reina de su propio hogar encaminó al cuarto sin decir una palabra. Cerró la puerta. El corazón le latía con fuerza, pero se negó a admitir por qué. Esa noche, la lluvia golpeaba los vidrios con suavidad, como si el cielo supiera que algo dentro de esa casa estaba a punto de romperse. Patricia caminaba de un lado a otro del comedor, inquieta, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Rodrigo estaba en el sofá, fingiendo ver televisión, mas sus ojos estaban fijos en un solo punto. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Rodrigo, tenemos que hablar», dijo Patricia con voz firme, casi sin mirarlo. «Ahora no, por favor». «No hoy», respondió él sin energía, sabiendo perfectamente de qué se trataba. «Sí, oigan, porque si no lo hacemos hoy, mañana ya será demasiado tarde». A Rodrigo apretó el control remoto con fuerza. Patricia respiró hondo y se sentó frente a él, mirándolo fijamente. «No puedo más con tu madre aquí. No es solo que me incomoda, Rodrigo. Es que me está robando la vida. Yo me casé contigo para construir una familia, no para vivir con una señora que se adueñó de todo lo que yo soñé». «Ella no se ha adueñado de nada», susurró él. «¿De verdad lo crees? ¿Sabías que hoy volvió a cambiar mis cosas de lugar? ¿Qué le dijo a Lucía que podía o no comer?» «Ni se me preguntó». «Rodrigo, esta casa es mía también. ¿Por qué no me escuchas?» Rodrigo cerró los ojos. Por dentro el conflicto lo partía en dos. Amaba a su madre, pero también sabía que su presencia alteraba a Patricia. Lo había intentado todo: mediación, paciencia, distancia, pero nada funcionaba. Y ahora sentía que estaba a punto de perder a su esposa. «¿Qué es lo que quieres que haga?», preguntó finalmente. «Quiero que ella se vaya, que busque un lugar en que viva su vida. No estoy diciendo que la abandones, solo que la pongas en su sitio». Rodrigo se levantó lentamente, caminó hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, constante, como si el mundo allá afuera estuviera sintonizado con su dolor. «Ella no tiene a nadie más», dijo en voz baja. «Yo tampoco tengo a nadie, Rodrigo. Solo a ti y a nuestra hija. Y si tú no eliges, yo voy a hacerlo por ti». A la mañana siguiente, el aroma a café fresco llenaba la cocina. Dona Celia, como siempre, había preparado el desayuno temprano. Llevaba puesto su delantal azul, el que usaba desde que Lucía nació. Estaba sirviendo el jugo cuando Patricia entró. «Buenos días», dijo la anciana, sonriendo como si todo estuviera bien. «¿Podemos hablar?», dijo Patricia. Sin rodeos, Celia se volvió lentamente, dejando el vaso sobre la mesa. «Roosevelt, sabía que esa conversación era distinta. Claro, dime, he estado pensando», comenzó Patricia, «y creo que ya es hora de que busques tu propio espacio. Rodrigo y yo necesitamos privacidad. Nuestra hija necesita una casa que sea solo nuestra dona». Celia no dijo nada, solo bajó la mirada por un momento. Luego, con delicadeza: «Lo entiendo, no es nada personal. Solo creo que es lo mejor para todos». «¿Rodrigo está de acuerdo?», preguntó la anciana, sin reproche, pero con una tristeza que se le escapó por los ojos. «Él sabe cómo me siento», dijo Patricia, evitando responder directamente. En ese momento, Rodrigo apareció en la puerta. Escuchó las últimas palabras y se detuvo, paralizado. «Mamá», murmuró. «Está bien, hijo», interrumpió ella, sin dejarlo continuar. «Si ese es el deseo de ustedes, no quiero causar más incomodidad. Puedo empacar mis cosas hoy mismo, mamá». «No», balbuceó Rodrigo, pero ella ya había dado la vuelta. «Está bien. Yo sabía que este día llegaría. Solo no pensé que sería tan pronto». Durante el resto de la mañana, el sonido de una maleta siendo cerrada resonaba por la casa como un tambor triste. Lucía corrió al cuarto donde su abuela estaba doblando ropa. «Abuelita, ¿a dónde vas?» «Voy a visitar una amiga, mi amor», dijo ella, agachándose para mirarla a los ojos. «Pero tú vas a estar bien. Siempre vas a estar bien». «¿Puedo ir contigo?», preguntó la niña con una inocencia desgarradora. «No esta vez, mi cielo». Patricia miraba desde la puerta, los labios apretados, la garganta seca. Algo dentro de ella se agitaba, pero no lo dejó salir. Se repitió que estaba haciendo lo correcto, que necesitaba su casa, su espacio en su paz. Antes de irse, Celia fue a la cocina, preparó una última comida, dejó la mesa servida. Encima del mantel, una nota escrita a mano: «Gracias por todo. Cuídense con amor». Celia. Rodrigo la acompañó hasta la puerta. No sabía qué decir, solo abrazó a su madre con fuerza. «Perdóname», murmuró, con la voz quebrada. «No hay nada que perdonar, hijo. Solo sé filas». Se dio la vuelta con la maleta y se alejó por la vereda, bajo un cielo gris. No hubo llanto, no hubo reclamos, solo el eco de una despedida sin regreso. En esa noche la casa estaba extrañamente silenciosa. Lucía no quiso cenar.
Preguntaba por su abuela. Patricia se limitó a decir que había salido por unos días. Rodrigo cenó sin hablar, ni siquiera miró a su esposa. Todo estaba dicho Han en la habitación. Mientras intentaba dormir, Patricia sintió un peso en el pecho que no podía explicar. No era alivio, no era tranquilidad. Era una especie de vacío, como si algo o alguien hubiera sido arrancado de raíz en sed. Levantó y caminó hasta la cocina. Vio el mantel limpio, los platos en su lugar, la nota que aún estaba allí, la leyó otra vez. Con amor. Celia Ness con amor le dolió más que un gritona al día siguiente. Intentó llenar el espacio, compró flores nuevas, cambió las cortinas, reorganizó los muebles. Pero todo le parecía forzado, como si la casa misma no quisiera olvidar en una semana después. Patricia encontró el delantal azul colgado detrás de la puerta del lavadero. Lo sostuvo entre las manos. Olía a suavizante náugar. ¿A presencia ahí? ¿Por primera vez? Se preguntó. ¿Realmente fue tan difícil convivir con ella? ¿O fue mi orgullo lo que nunca permitió que la aceptara? Pero no lo dijo en voz alta. No aún en esa noche. Rodrigo durmió en el sofá. No hubo pelea, solo distancia. Él no volvió a hablar del tema, y ella no quiso preguntar dónde estaba su madre. Ambos fingieron seguir adelante, pero la verdad es que nadie en esa casa volvió a ser el mismo. El sol entraba tímido por las ventanas aquella mañana, pero la casa seguía oscura. No por falta de luz, sino por ausencia. La ausencia de alguien que, sin pedir espacio, había llenado cada rincón. Patricia despertó con el sonido del despertador, pero no con ganas de levantarse. Era la primera vez que no olía a café por la mañana. Se sentó en la cama. Rodrigo ya no dormía a su lado. Había vuelto al sofá sin una palabra. No discutían, no se miraban. Solo existían uno al lado del otro. Y en medio de ellos, el silencio al bajar. Encontró la cocina desordenada, no por suciedad, sino por olvido. Nadie había puesto la cafetera. Nadie había preparado el desayuno. Patricia abrió la despensa. Todo estaba ahí, como siempre, pero le costaba moverse. Preparó pan con mantequilla en silencio. La mantequilla estaba dura, se quebró en trozos en la tostada, se rompía. Todo parecía irritablemente más difícil sin ella. Lucía entró corriendo con su mochila. Se detuvo al ver la mesa vacía. ¿Dónde está la abuelita?, preguntó sin pensarlo. Patricia respiró hondo, conteniendo algo que no sabía si era rabia o tristeza. Ya te dije, mi amor. Está visitando a una amiga. Volverá cuando pueda. Lucía bajó la mirada. No insistió, pero no comió nada. Solo se sentó, en silencio, un silencio que dolía más que cualquier reproche endurante. Los días siguientes, Patricia intentó retomar la rutina. Llevaba a Lucía al colegio, regresaba, hacía las compras, ordenaba lo necesario, pero el tiempo parecía avanzar más lento. Todo requería el doble de esfuerzo, como si faltara una pieza invisible que antes hacía girar los engranajes en Rodrigo. Llegaba tarde, no decía dónde había estado. A veces entraba sin saludar, dejaba su maletín, se duchaba y se encerraba en el cuarto de Lucía a contarle historias que antes contaban juntos con Celia a los pies de la cama. Escuchando cada palabra una noche, mientras pasaba ropa, Patricia escuchó una frase que le apretó el corazón. «Papá, ¿la abuelita ya no me quiere?», dijo la niña, con voz temblorosa. «No digas eso, mi amor. La abuelita te quiere muchísimo, entonces ¿por qué se fue?». Rodrigo no respondió, solo la abrazó. Patricia, desde el pasillo, sintió una punzada en el pecho que le quemó hasta los ojos. Tragó saliva y volvió a planchar con las manos temblorosas. En el fin de semana, Patricia intentó hacer lo que Celia solía hacer. Preparó una lasaña. Usó una receta que encontró en internet. La sirvió con orgullo. Rodrigo probó una vez. Dejó el tenedor no dio nata. Lucía empujó el plato con desgano. «¿No les gusta?», preguntó Patricia, fingiendo indiferencia. «La de la abuela era mejor», dijo la niña con naturalidad. No hubo malicia, solo sinceridad. Pero fue como una bofetada. Patricia se levantó de la mesa sin terminar de comer. Se encerró en el baño y por primera vez en semanas dejó caer las lágrimas. No porque la comida no saliera bien, sino porque se dio cuenta de que había perdido algo valioso, sin siquiera haberlo notado. Pasaron 2 meses. 2 meses de silencios, de pasos apagados, de risas que ya no se escuchaban. Nadie mencionaba a Celia, como si nombrarla fuera abrir una herida que todos preferían mantener cerrada en una tarde. Mientras Patricia barría la sala, el teléfono fijo sonó. Era raro, ya casi nadie llamaba por esa línea. Pensó en no atender, pero algo en su pecho la obligó a levantar el auricular. «¿Aló?», dijo la señora Patricia. Respondió una voz masculina, seria. «Sí, soy yo. Lamento mucho informarle que la señora Celia da Silva falleció esta mañana». En el mundo se detuvo. Literalmente, el polvo del suelo flotó en el aire. La escoba cayó de sus manos. La voz al otro lado seguía hablando, pero ya no entendía nada. Solo escuchaba un zumbido.
como si estuviera bajo el agua. ¿Cómo? ¿Está seguro? ¿Cuándo? Fue en su domicilio, no estaba sola. Un vecino llamó a emergencias. Parece que fue un infarto mientras dormía, no sufrió. Encontramos sus documentos. Usted figura como contacto familiar. El velorio será mañana. A las 10 San Patricia colgó sin decir más. Se quedó ahí, parada en medio de la sala, con las manos frías, los labios secos, y el corazón latiendo como un tambor dentro del pecho. An Rodrigo entró minutos después. La vio pálida, inmóvil. ¿Qué pasó? Ella lo miró, como si no supiera. Como decirlo, tu mamá murió. Rodrigo en él no dijo nada, ni antes, solo dejó caer las llaves al suelo. Cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes. Patricia quiso acercarse, pero no se atrevió. No sabía cómo consolarlo. No sabía si tenía derecho a hacerlo en esa noche. No durmieron en ninguno en la casa. Estaba en absoluto silencio. Ni Lucia se había dado cuenta por los rostros de que algo muy grave había pasado. A la mañana siguiente se vistieron sin hablar. Rodrigo llevaba un traje negro. Patricia eligió un vestido sobrio. Lucía preguntó si podía llevar el dibujo que había hecho para su abuela. Patricia le dijo que sí, tragando lágrimas en el auto. El camino fue largo, más largo de lo normal. El paisaje parecía ir en cámara lenta. La radio estaba apagada. Solo se escuchaban los pensamientos. No llegamos a tiempo, dijo Rodrigo. Finalmente, no sabíamos, murmuró Patricia. Yo lo sabía. Sabía que algo iba a pasar. Pero no hice nada, Patricia. No respondió. No tenía defensa. No tenía palabras. Solo un nudo en la garganta. Cuando llegaron al velorio, la sala ya estaba con algunas personas. Vecinos, una amiga de la iglesia, una enfermera que había cuidado a Celia meses atrás. Todos la recibieron con miradas tristes. Una mujer se acercó, con una carpeta en la mano. ¿Ustedes son los familiares?, preguntó. Sí, soy su hijo, respondió Rodrigo. Ella dejó esto para ustedes. Dijo que debía entregarse solo después del desenlace. An Rodrigo tomó la carpeta sin abrirla. Patricia la miró como si contuviera dinamita. Pero aún no sabían lo que esa carpeta revelaría. Lucía se acercó al ataúd. Colocó el dibujo junto a las flores. Lo miró por un momento y susurró. Te quiero, abuelita. Perdón por no haberte dicho más veces. Patricia no pudo más. Lloró en silencio, sin escándalo. Lágrimas que venían desde lo más hondo. Lágrimas de culpa o lágrimas de cosas no dichas. Lágrimas por todo lo que no quiso ver mientras aún podían. La misa fue breve. En las palabras del sacerdote hablaban de bondad, de amor, de entrega. Patricia escuchaba cada frase como si fuera dirigida a ella. A veces, las personas más humildes son las que más huellas dejan. An sintió que la miraban, pero era solo su conciencia. Rodrigo se mantuvo firme, pero sus manos temblaban al bajar el féretro. Patricia lo sostuvo por el brazo. Ves en semanas y acute, el no le apartó. El entierro fue simple, modesto, como había sido Celia, pero nada volvería a ser igual. La tierra húmeda caía con un sonido sordo sobre el ataúd. Cada palada parecía un latido más que se detenía. Patricia permanecía quieta, con los brazos cruzados, intentando protegerse del frío, pero en el fondo sabía no era el viento lo que la helaba por dentro. Era la culpa. An Rodrigo, parado a su lado, mantenía el rostro serio, pero los ojos húmedos. Lucía apretaba contra el pecho uno de los dibujos de su abuela, como si fuera un tesoro. Un anciano se acercó con el sombrero en las manos, los ojos vidriosos. Era el vecino de doña Celia. Era una mujer admirable. Siempre tenía una palabra amable para todos. Cuando mi esposa enfermó, ella nos traía sopa cada tarde. Aunque nadie se lo pedía, dijo con la voz quebrada. An Rodrigo asintió. Patricia bajó la mirada. No podía mirar a nadie a los ojos. Después de que cayó el último puñado de tierra, todos comenzaron a dispersarse. Rodrigo se agachó, alisó la hierba recién colocada y susurró algo que solo el viento escuchó. Lucía, aferrada a la mano de su madre, preguntó en voz baja. ¿Ahora la abuelita está en el cielo? Patricia tragó saliva antes de responder. Sí, mi amor, está en el cielo, cuidándote desde allá arriba. Un silencio respetuoso se hizo, mientras el abogado, que los había estado esperando desde el comienzo, se acercaba con la misma carpeta que había entregado en el velorio. Carraspeó suavemente. Señor Rodrigo, hay algo que su madre dejó por escrito. Prefirió que lo leyera usted mismo. En privado. Rodrigo asintió y, sin decir nada, caminó hacia un banco de piedra cerca de la entrada del cementerio. Se sentó. Patricia dudó un momento. Luego lo siguió en silencio. Se sentó a su lado, como quien pide permiso. Él abrió el sobre con las manos temblorosas. Dentro había un documento legal y una carta manuscrita. La caligrafía era inconfundible, en firme pero delicada. Era de ella. Rodrigo respiró hondo y comenzó a leer en voz alta. Mi querido hijo Ansí,
¿Estás leyendo esto? Es porque mi tiempo en esta tierra ha terminado. No quiero que llores por mí, sino que recuerdes con amor los días que compartimos. Me fui en paz, sabiendo que mi muchacho ha construido una familia hermosa, aunque a veces la vida ponga piedras en el camino. Patricia bajó la mirada, ya, sintiendo que cada palabra era una puñalada dulce y cruel al mismo tiempo. No escribo esto para reclamarte nada. Sé que la convivencia fue difícil. Sé que tu esposa no me quería cerca, lo entiendo. Yo también fui nuera. También sentí lo que es querer tener mi propio espacio. Sin sombras ni intromisiones, Rodrigo la miró de reojo. Patricia permaneció inmóvil, pero lo que quizás ustedes no saben, y lo digo con humildad, es que la casa donde viven, esa casa la compré yo. La registré a tu nombre hace 6 años, después de vender la pequeña finca de tu padre. Nunca quise que se sintieran en deuda, solo quería que mi hijo tuviera donde criar a su familia. Rodrigo se congeló, Patricia giró el rostro lentamente. ¿Qué? Susurró. Sigue leyendo, dijo él. Casi sin voz, guardé silencio todo este tiempo porque no quería imponerme. Prefería cocinar, limpiar y ayudar calladamente. No quería agradecimientos. Solo quería verlos felices. Cuando Patricia pidió que me fuera, lo entendían, tal vez ya era hora. No me fui con rencor, hijo. Me fui con el corazón lleno. Pero no podía irme sin dejarte este documento y la escritura de la casa. La puse a tu nombre porque confío en ti. Rodrigo apretó el papel con fuerza. Patricia se cubrió la boca. Su respiración era corta, pesada. Patricia, si estás leyendo esto también, quiero que sepas que nunca te juzgué. Sé que fuiste criada con otra visión, que te esforzaste por ser una buena madre y esposa. Tal vez yo no ayudé mucho. Tal vez mi silencio fue mi error, pero te observé, te vi luchar. Te vi proteger lo que es tuyo. Solo te pido que, si algún día me recuerdas, sea con un poco de ternura. Las lágrimas caían ahora sin contención. Patricia apretó los labios. Rodrigo terminó de leer con la voz rota. Los amo. Siempre los amé con amor eterno, mamá. El silencio que siguió era tan denso que ninguno de los dos se atrevía a hablar hasta que Patricia lo rompió con un susurro. Yo la eché. Y todo este tiempo vivíamos bajo su techo. Rodrigo asintió, sin rencor, solo con dolor. Y ella nunca lo dijo. Nunca se lo echó en cara a nadie. El abogado, que se mantenía a una distancia respetuosa, se acercó despacio. Señor Rodrigo, el documento que su madre dejó está legalizado y registrado. Usted es ahora el propietario oficial del inmueble. Ella hizo todo con mucha discreción. Rodrigo agradeció con un gesto y guardó el sobre en el bolsillo del saco. Patricia se levantó, caminó hasta la lápida aún sin nombre y se arrodilló frente a ella. Perdón, dijo casi en un suspiro. Perdón por no haberla visto, por no haber entendido quién era usted. Encerró los ojos y por primera vez sintió que aquella mujer no era una sombra. Era una luz que ella se había negado a ver en el camino de regreso. Nadie habló en el coche, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio que pesaba, que transformaba, que decía más que cualquier frase. Lucía dormía en el asiento trasero, con el dibujo de la abuela aún en las manos. Patricia la observaba por el retrovisor, sintiendo un nudo en el pecho. Llegar a casa. Rodrigo abrió la puerta. Patricia entró y se detuvo en medio de la sala. La casa era distinta, pero nada había cambiado. Solo que ahora, ella sabía en cada objeto allí, cada pared, cada espacio. Llevaba la marca de una mujer a la que ella expulsó. Caminó hasta la cocina. El delantal azul aún colgaba detrás de la puerta. Pasó los dedos sobre él. Luego se giró hacia su esposo. No sé qué hacer con todo esto, dijo. Con lágrimas en los ojos, Rodrigo se acercó, y por primera vez en mucho tiempo, la abrazó sin decir nada. Solo la abrazó. Más tarde, sentada en la cama, Patricia volvió a leer la carta. Tocaba las letras como si quisiera sentir los dedos de doña Celia allí. Nos dio todo, sin pedir nada, susurró. Y aún así, nos perdonó, respondió Rodrigo desde la puerta en ese momento. Sin saber exactamente cómo, algo dentro de ella empezó a moverse. No era solo culpa, era el comienzo de una transformación, porque a veces, solo cuando perdemos, logramos ver con claridad. La casa seguía en pie, pero ya no era la misma. Después del entierro y de la carta reveladora, algo se había quebrado dentro de Patricia. No era solo la ausencia de Celia, sino el peso de haber ignorado tantas señales, de haber confundido presencia con invasión, silencio con indiferencia. Esa mañana despertó con el primer rayo del sol filtrándose por la ventana. Rodrigo seguía dormido a su lado, pero su respiración era pesada, como si la tristeza también le pesara en el pecho. Patricia se levantó sin hacer ruido, caminó hacia la cocina y abrió la alacena por costumbre.
Allí estaba la taza blanca, con bordes dorados y un corazón rojo pintado a mano. La taza favorita de Celia, siempre la usaba al amanecer. Patricia la tomó con ambas manos. Estaba intacta, pero algo en su interior se rompió en silencio. Anne preparó café. Lo sirvió. Tassan se sentó en la mesa, no dijo nada. No pensó en nada. Solo bebió en silencio, tratando de entender por qué ese gesto tan simple le dolía tanto en Lucía. Apareció con su pijama arrugado y los ojos hinchados de sueño. «Mamá, ¿la abuelita ya está en el cielo?» Patricia la miró con suavidad. Asintió. «Sí, mi amor, Anne está en el cielo, y creo que desde allá nos está mirando. Yo la extrago», dijo la niña, abrazando la pierna de su madre. «Yo también, hija. Yo también». Durante ese día, Patricia decidió ordenar la habitación de huéspedes, la misma donde había dormido Celia durante tantos meses. Al abrir el armario, encontró sus cosas perfectamente dobladas, ropa que aún olía a lavanda, zapatillas acomodadas con delicadeza, una caja de cartón forrada con tela en la parte superior del estante. La bajó con cuidado. Estaba llena de sobres, papeles y fotos antiguas. En el fondo, un cuaderno grueso con el nombre de Lucía escrito en la portada. Patricia lo abrió. Con manos temblorosas Anne comenzó a leer. Hoy Lucía dijo su primera palabra. Me miró y dijo agua con una sonrisa enorme. Me hizo el día. Se quedó dormida en mis brazos. Respiraba tan suave que parecía un ángel. Le conté la historia de cuando su papá rompió un florero y me echó la culpa a mí. A mí se rió tanto. Cada página era un pedacito de amor guardado con devoción. Un diario lleno de recuerdos que nadie había visto, escritos por una mujer, que en silencio había amado sin límites. Al final del cuaderno, una nota inesperada. Patricia, si algún día encuentras esto, quiero que sepas que nunca quise hacerte sentir incómoda. Solo deseaba ayudar. Sé que no fue fácil para ti tenerme cerca, pero te admiro. Eres fuerte, protectora, valiente. Ojalá el tiempo te permita verme. Con otros ojos, Anne Patricia cerró el cuaderno. Se quedó sentada con él en el regazo. El sol entraba por la ventana acariciándole el rostro. Por primera vez, sintió que esa mujer había estado siempre ahí, para sostener, no para intrometerse. Rodrigo regresó del trabajo y la encontró sentada en la sala, rodeada de papeles, cartas y fotos. ¿Qué haces?, preguntó, con la voz baja. Estoy conociendo a tu madre. Por fin, respondió ella, levantando una carta. Todo esto lo tenía guardado. Todo esto era suyo. Y yo nunca lo vi. Rodrigo se sentó a su lado. Tomó una de las fotos. Él, de pequeño, con Celia en el campo, ambos riendo, llenos de tierra y felicidad. Era buena contando cuentos. Siempre me inventaba finales felices. Incluso cuando las cosas iban mal en casa, guardó cada recuerdo tuyo. Cada uno, dijo Patricia, enseñándole una carta con un mechón de su cabello de bebé. Anne. Rodrigo se rió por lo bajo. Con tristeza. Yo me había olvidado de eso. Ella y Non se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo distancia entre ellos. Al anochecer, Patricia fue al patio trasero. Hacía semanas que nadie tocaba ese rincón. El jardín estaba descuidado, pero aún conservaba la esencia de Celia. Allí pasaba horas, arrodillada con la tierra entre los dedos, hablando bajito con las plantas. Anne se agachó. Comenzó a arrancar malezas, a limpiar las piedras, a remover la tierra. No sabía por qué lo hacía, solo necesitaba sentirla cerca. En medio de la limpieza, sus manos toparon con algo duro. En un pequeño frasco de vidrio. Lo sacó. Dentro había un papel doblado muchas veces. Lo abrió. Era un dibujo infantil de Lucía, ella y su abuela tomadas de la mano, rodeadas de corazones. Detrás, escrito con lápiz rojo: Te amo, abuelita. Anne Patricia se quebró. Cayó de rodillas, apretando el papel contra el pecho. Lloró como no había llorado nunca. Lágrimas calladas, profundas, llenas de arrepentimiento. Lágrimas por no haber preguntado, por no haber agradecido, por no haber entendido. Rodrigo la encontró allí, minutos después. ¿Qué pasa? Ella le mostró el frasco. No dijo nada. Él entendió. Vamos a cuidar este jardín, susurró. Como a ella le hubiera gustado. A la mañana siguiente, madre e hija comenzaron a trabajar juntas en el jardín. Compraron flores, pintaron macetas, arreglaron los bordes. Patricia colocó un pequeño cartel de madera en el jardín de la abuela. ¿Te gusta, Lucía? Sí, mamá. Ahora la abuelita tiene su lugar aquí, y tú también puedes venir cuando quieras hablar con ella. ¿Y tú vendrás también? Siempre en la tierra, entre los pétalos, crecía también una nueva forma de amor, hecha de memoria, de perdón y de esperanza. El jardín estaba lleno de color. Margarita, lavanda, jazmín, cada flor que habían plantado parecía respirar vida, como si Celia hablara a través de sus pétalos. Patricia se sentaba ahí todas las mañanas, taza en mano, leyendo fragmentos del diario que había encontrado mientras Lucía jugaba cerca, hablándole a las plantas como había aprendido de su abuela. Era un nuevo ritual.
silencioso, reparador, pero había algo que Patricia aún no lograba soltar, el perdón no de los demás, sino de sí misma. En una tarde, mientras organizaba un cajón en el armario de su habitación, encontró un sobre sin abrir. Estaba con una caligrafía que ya le era demasiado familiar para Patricia. Cuando el corazón esté listo, sus manos temblaron al sostenerlo. Se sentó al borde de la cama, lo abrió con cuidado y comenzó a leer. Querida Patricia, si estás leyendo esto, es porque el tiempo hizo su trabajo, porque el silencio sanó y la culpa se volvió pregunta. Quiero que sepas que nunca te culpé por cómo te sentías. La vida no nos enseña a convivir con quienes no elegimos. Y tú no me elegiste a mí ni yo a ti. Pero ambas amamos al mismo hombre. Y eso nos unió desde el primer día. Patricia tragó saliva. Sus ojos ya estaban empañados. Siguió leyendo. Sé que fui una presencia incómoda. Sé que invadí espacios, que me adelanté a decir cosas, a hacer otras. Lo hice desde el amor. Pero eso no me da derecho a haberme quedado más tiempo del que tú podías soportar. Aún así, cada día que pasé en esa casa, me sentí agradecida. Por tu hija, por tu esfuerzo, por tu manera de cuidar a Rodrigo. No fui tu madre, pero me hubiera encantado ser, al menos, tu amiga. Las lágrimas caían en silencio. La carta continuaba. No quiero que me recuerdes como una carga. Recuerda mis canciones, mis cuentos, mis plantas. Recuerda lo poco que supe decir y lo mucho que intenté mostrar. Perdón si no fui suficiente. Perdón si no supe apartarme a tiempo, pero, sobre todo, te perdono, hija. Desde siempre, con todo mi amor. Celia. Patricia abrazó la hoja contra su pecho. No sabía cuánto tiempo estuvo así, inmóvil, conteniendo el peso de palabras que le llegaban tarde, pero a tiempo al corazón. En esa noche, le pidió a Rodrigo que cuidara a Lucía y subió sola al desván. Abrió una caja de cartón que contenía sus cosas más antiguas. Encontró su diario de adolescencia, un vestido guardado de su boda y papeles viejos, entre ellos una carta que nunca había entregado. La había escrito meses antes, durante una de sus crisis con Celia, pero no tuvo el valor de dársela. Era dura, cruel, llena de reproches. La leyó en silencio. Al terminar, la rompió en pedacitos, porque entendió que esa mujer que había escrito esas líneas ya no existía. La rabia se había convertido en comprensión, la incomodidad en gratitud, en el rechazo, en ausencia. Al día siguiente, Patricia preparó una pequeña ceremonia en el jardín. Invitó a Rodrigo y a Lucía. Colocaron una foto de Celia en un marco de madera, al lado del banco restaurado, con flores frescas. Había escrito una carta nueva, con palabras que sí quería que vivieran. Se sentó frente a la foto, respiró hondo y comenzó a leer. Celia, mamá, yo te pido perdón por no verte, por no escucharte, por cerrarme a lo que eras y a lo que ofrecías. Hoy entiendo que fuiste un regalo que no supe abrir, que diste sin esperar, que amaste en silencio. Perdón por mis palabras duras, por mis miradas frías. Y gracias por tu paciencia, por tu ternura, por no rendirte a pesar de mí. Rodrigo le tomó la mano. Lucía abrazó la foto. Te extrañamos mucho, abuelita, dijo la niña, pero prometemos cuidarnos como tú querías. En esa noche, Patricia cocinó una receta de las que había encontrado escritas a mano por Celia. Sopa de calabaza con jengibre. Lo hizo paso a paso, respetando cada anotación. La sirvió con cuidado. Rodrigo probó la primera cucharada y asintió. ¿Sabe a ella? Sí, como si aún estuviera aquí. A Lucía pidió repetir plato. Y por primera vez, la mesa volvió a sentirse hogar. Los días pasaron con suavidad. Patricia regresó a su trabajo, pero ahora volvía más temprano. Dedicaba las tardes al jardín, a Lucía, a leer fragmentos del diario o preparar alguna receta. Rodrigo también parecía más presente, más liviano, como si, finalmente, pudieran comenzar de nuevo una tarde. Patricia fue a visitar a la señora Clara, una amiga de Celia de la iglesia, que no había visto desde el entierro. Llevaba una cesta con galletas caseras. Vengo a agradecerle por cuidar tanto de Celia, por acompañarla cuando nosotros no supimos hacerlo. La señora Clara la abrazó sin decir palabra. Ella hablaba mucho de ti. Sabías, dijo luego. Decía que eras fuerte, aunque no lo sabías, que con el tiempo te convertirías en su mayor orgullo. Patricia se quedó en silencio. Nunca nadie le había dicho eso. Y aún más, que viniera de alguien a quien tanto había negado. Le desgarró algo por dentro. Al regresar a casa, encontró a Lucía regando el jardín. Estoy hablándole a la abuelita, dijo la niña. Le conté que saqué 10 en la tarea y que te respondió. Me guiñó un ojo. Desde una flor. Patricia sonrió, miró al cielo. El sol comenzaba a caer. Se sentó en el banco junto a la foto y, sin darse cuenta, empezó a hablar
convertiste en parte de todo, en mi forma de mirar, de cuidar, de amar. Perdón por haberte expulsado, sin saber que esta casa era tuya desde el principio. No me diste tu apellido, pero me dejaste tu ejemplo y eso vive en mí para siempre. Esa noche, en la habitación, Patricia encendió una vela junto a la fotografía. Se sentó con Lucía en la cama. Le contó una historia real. Había una vez una mujer que lo dio todo sin pedir nada, que amaba en silencio, que cuidaba con sus manos, con sus ojos, con su presencia, y hubo otra mujer que no supo verla, hasta que fue tarde, pero cuando por fin la vio, la llevó para siempre en su corazón. Lucía escuchaba atenta, con la cabeza apoyada en su madre, y esa segunda mujer la perdonó. Patricia sonrió, acariciándole el cabello. Se perdona, y prometió no volver a cerrar los ojos jamás. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras. Celia nunca gritó, Ann nunca reclamó, nunca exigió ser vista. Ella solo estuvo en cada comida preparada, en cada planta regada, en cada mirada llena de ternura, y, sin que nadie lo notara, sostenía a esa familia desde el rincón más invisible. Pero a veces solo entendemos el valor de una persona cuando su silla queda vacía. Patricia la juzgó, la echó, y fue recién a leer sus cartas, al ver sus recuerdos guardados con amor, que comprendió quién era realmente esa mujer. Una madre, una abuela, una columna en silencio. Hoy, ella vive en un jardín, en una taza, ni una receta en el corazón de quienes aprendieron, tarde pero a tiempo, que el amor más fuerte es aquel que no se ve, pero nunca se va.